Shalom, vamos a seguir con las leyes de la Shona Ra. Estamos en la parte, en la introducción todavía del libro, que está hablando de todos los mandamientos negativos que uno hace cuando está haciendo la Shona Ra, cuando habla la Shona Ra, y de todos los mandamientos positivos que deja de hacer muchas veces cuando tiene que hablar, cuando habla la Shona Ra. Entonces seguimos. El próximo mandamiento dice así, Yudbet 12. ושננתן לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ולשתך בדרך ושובך וקומך. Está escrito en Deuteronomio de Barim Bav, Deuteronomio 6, 7, la mitzvah que nos ordena en el Kriyat Shema, aparece esta mitzvah, la decimos 2 veces al día, que tú tienes que enseñarle a tu hijo y hablar estas palabras de Torah constantemente, cuando estás sentado en tu casa, cuando estás por el camino, andando por el camino, al acostarte y al levantarte, tienes que hablar de Torah. Entonces dice así, Pasuk se melamdeinu kianu hayabim lilmod Torah bejolet. Este versículo nos enseña que nosotros tenemos que estudiar Torah todo el tiempo que tenemos, cuando tenemos tiempo libre, lógico. ומי שאינו מנצל זמנו ללמוד תורה, עובר על מצווה זו. בעוון זה נקרא ביטול תורה. El que no aprovecha, no cumple con el estudio de la Torah en el tiempo libre que tiene, está pasando a llevar esta mitzvah positiva de ocuparte en la Torah. Y si tú botas ese tiempo, no lo ocupas en Torah, si lo ocupas en algo de importante como trabajar, como estar con tu señora, con tu familia, ayudarle, hacer algo productivo, no se pasa a llevar esta prohibición. Pero si tú botas el tiempo, entonces se pasa esta prohibición y tienes la prohibición de botar el tiempo y no estudiar Torah. Sharash el mitzvah Talmud Torah le'en aroch ach yakul u kenet kol mitzvot. La recompensa de la mitzvah de estudiar Torah es tan grande que dicen los sabios que en la balanza es como todas las mitzvot juntas. Bekol milá shel limud Torah nechshevet mitzvah. Y cada palabra del estudio de Torah, cada palabra ya una mitzvah. Bifnei atzma, por sí sola. Gam lefech. Kach adabar shakul onesh bitul Torah keneged kol avonot. Y por otro lado, dicen los sabios, que el anular el estudio de la Torah cuando tenías tiempo para estudiar tiene un peso tan grande como todas las prohibiciones juntas, como la mitzvah positiva tiene el peso se compara con todas las mitzvot. Anular esta mitzvah se compara con todos los pecados, Dios no lo quiere. בשעה שמגיע זמנו של אדם להתייצב בפני בית דין של מעלה. הוא נשאל ונידון al שלא עסק בתורה. Cuando nosotros, después de los 120 años, lleguemos al cielo y se nos va a juzgar por todo lo que hicimos, una de las preguntas primeras que se hace y se le juzga por el estudio de la Torah. También Rabotu Yehol Latzet Zakai, muchas veces él puede salir bien en el juicio porque él aprovechó su tiempo. Y cuando no estudió era por razones verdaderas que tenía, que estaba ocupado ayudando a la familia, haciendo otras cosas que tienen importancia, trabajando. Badin, al shum sheyot, asuk bezorje panasá, bedivrei toilet. Y entonces cuando uno está ocupado en su tiempo, que no está estudiando, que tiene tiempo, está ocupado en su panasá, en su trabajo para traer dinero a la casa, para poder mantener a su familia, o en cosas que tienen importancia, no pasa a llevar esta prohibición. Lo que ze amedabel la shonobá, en lo kol teana liskot madua lo asak betorah beshashet la shonobá. Pero una persona que está ocupando su tiempo en algo que es prohibido ante Dios, este tiempo seguro que no tenía que ocuparlo en algo así. Y ese tiempo
aparte de hacer una prohibición de la Torá de hablar la Shonará, se está perdiendo ese tiempo que podría haber sido ocupado en una cosa tan valiosa como el estudio de la Torá. Entonces ahí está anulando el estudio de la Torá. Al Ken, Muban, ki be'et, kol dibur, val kol milah, shel lashon hara, adam mechayev, be'avon bitul Torah, shel otasha. Y así, cada palabra, cada minuto que uno bota y desperdicia, no solo ofendiendo a Dios que está haciendo una provisión contra él, y también el gasto de ese tiempo que tenía que haberse ocupado en algo positivo que ayuda, te ayuda a ti, ayuda al mundo entero en el estudio de la Torah, lo votaste. Entonces también se está pasando a llevar esta prohibición de anular el estudio de la Torah. Esa es la mitzvah. Ahora seguimos. Yud Gimel 13. Midbar Sheker Tirhak. Hay una prohibición que dice la Torah en Éxodo 23:7. De la mentira, aléjate. Entonces acá dice así. Ameareb betoch lashon hara, gam divrei sheker. Tenemos la mitzvah positiva de, no de alejarnos de la mentira. No solo no mentir seguro, sino la Torah nos exige, aléjate de la mentira, una cosa positiva, aléjate de la mentira. Ameareb betoch lashon hara, gam divrei sheker. La persona que aparte de hablar algo negativo de otro, mete dentro de sus palabras también cosas que son mentiras, afilu kolshen o ver al mitzvazot. Él también, entonces aparte de la Shonará, de la prohibición, si él en su Shonará agrega cosas falsas del otro, inventa algo, agrega otras cosas. Puede ser muchas veces que a él le parece verdad, pero está mintiendo, porque él no entiende la situación y lo está jugando para mal, y está hablando algo falso del otro. חטאו של זה חמור הרבה יותר מסתם מדבר לשון הרע, ורחילות משום שהוא מוציא שם רע. Y hay otra prohibición. Vamos a estudiar que hay tres prohibiciones dentro de la Shon Ra. Una se llama la Shon Ra, cuando tú hablas algo negativo del otro. Regilut. Regilut es cuando tú le cuentas a uno lo que hablaron de él. Tú vienes y dices, mira lo que hicieron, te hicieron, lo que hablaron de ti. Y él está metiendo odio entre dos personas. Y la tercera se llama Motzi Shem Ra, que es muy grave, que es la más grave de las tres, que cuando tú i- inventas un cuento que no hubo, no existió con el otro, y hablas cosas falsas totalmente con el otro. Entonces, eso se llama Motzi Shem Ra, y aparte de la prohibición de la Shona Ra, es mentira también. Entonces aquí esto se duplicó el problema acá. Ya, la Shona Ra es grave, grave, pero aquí lo hiciste el doble. Dios no lo quiere. Seguimos. 14. Yud Dalet. Bealachta bedraja. Tenemos otra mitzvah positiva de ir por los caminos de Dios. Ir por sus caminos. Eso está escrito en Devarim Kafjet, Deuteronomio 28:9. Dice así. Mitzvah lalejem bedarkei Hashem ulinayek bemidotav. Tenemos la mitzvah de la Torah de ir por los caminos de Dios y comportarnos con las cualidades como se comporta Dios. Ayer kulamen rak letov. ¿Y cuál es el comportamiento de Dios? Solo para bien. Que divrei Jajamenu Zal, como dijeron nuestros sabios de bendita memoria, Mau Rahum, Avatar Rahum, Mau Hanum, Asatahanum. Como Dios es misericordioso, tú tienes que ser misericordioso. Como Dios es una persona que perdona a veces sin tener motivo para perdonar, sino, ¿cómo se llama? Como un regalo gratuito. Te perdona gratuitamente, tú tienes que comportarte así también con los demás. A ir por los caminos de Dios. Vejenga, Beshan, Midot, Tobot, y así con todo el resto de las Midot, Tobot. Ir por los caminos de Dios es mejorar todas tus cualidades. Tener humildad, bondad, piedad, misericordia. Vejenga, Beshan, Midot, Tobot. Ben Midotav Kedoshot,
Ben midotav akdoshot beatorot של הקדוש ברוך הוא אנו מוצאים גם את sinato le lashon hara. Y dentro de este comportamiento que Dios nos muestra, nos enseña que tenemos que actuar en forma bondadosa con los demás, como Dios lo hace con nosotros, una de las cosas que Él enseñó en su Torah, que el hablar mal del otro, el ensuciar al otro, es algo que Él no soporta, aborrece, no quiere de nosotros. Eh, Trae acá el ejemplo, que es muy conocido, no sé si ustedes conocen, cuando se conquistó Jericó. Eh, Jericó, Jericó, cuando vinimos con Joshua a la tierra de Israel, entramos a la tierra de Israel, y la primera ciudad que tuvimos que conquistar fue Jericó. Dice así, כאשר נכבשה יריחו בידי בני ישראל, אותו יום שבת היה. Cuando se conquistó Jericó por Israel, ese día era Shabbat. Allá, והוכרז חרם על שלל העיר. Y Dios dijo, todo lo que está dentro de la ciudad, nadie puede tomar como un botín de la guerra. Todo queda santificado, consagrado para el santuario. Nadie puede tomar algo para sí. יותר מאוחר ניגף צבאו של יהושע במלחמה al Ai. Y después fuimos a la segunda ciudad que teníamos que conquistar, se llamaba Ai. והקדוש ברוך הוא גילה ליהושע כי זה עונש על שלא נשמר החרם. Y perdimos esa guerra, perdimos ese combate con esa ciudad. Y Yoshua pidió, Dios, estamos recién empezando a conquistar la tierra que nos mandaste a conquistar, nos trajiste para acá a Israel, a la tierra de Israel. ¿Qué pasó? Y Dios dijo, por el pecado que tomaron del botín, lo tomaron en forma prohibida. Algo que dije que todo esto se consagra para el santuario, lo tomaron. Alguien tomó. יהושע שאל הקדוש ברוך הוא לדעת על זהותו של החוטא בעיני הקדוש ברוך הוא מי דלתור אני. Increíble. Y Yoshua pregunta a Dios, ¿quién fue el que tomó esto? Y Dios no dijo, yo soy una persona que delator, que yo hablo y entrego a otras personas. Así está escrito en la Biblia. ¿Qué quiere enseñarnos Dios con esto? Que el hablar y el ser una persona que entrega a su compañero a otro está mal. Y entonces Dios dio otro camino para descubrir quién fue y se descubrió y él confesó que había sido él. Pero acá nos enseña algo Dios que le nos dice en el Talmud de Sanedrín, le no va más desde que Dios que en la Torah nos quiere educar, nos quiere enseñarnos, dio su sabiduría, parte de su sabiduría para enseñarnos. Él no quiere que una persona con el otro hable más de uno del otro. Si hay una forma distinta de llegar a esto, que no se hable más del otro. Y así se estudia esto en el Talmud y se prohíbe en la Shonará. לפיכך כל המדבר לשון הרע סוטה מדרכי השם ואינו נוהג על פי מידותיו ועובר על מצוות. Y así el que habla la Shonará está dejando el camino de Dios. בנוסף ל-31 מצוות המנויות כאן, ישנן גם 4 ארורים הכתובים בתורה המפורטים בחלק ד'. Aparte, entonces terminamos con esto, los mandamientos negativos y positivos, 31 que se nombraron acá. Aparte hay 4 arurim. Arurim de maldito, maldito, maldito el que habla la Shonará. Entonces, si Dios quiere, Besrat Hashem, que nos empecemos, tengamos la fuerza de Dios quiera de cuidarnos. ¿Cómo se llama? Como dicen los sabios, cada vez que tú, el Tania dice algo maravilloso, no se di conté.
El Tania dice, cuando tú frenas tu naturaleza y en vez de actuar con tu naturaleza, tú actúas con tu sabiduría, haciendo la voluntad divina, tomando sobre ti el yugo divino, sirviendo a Dios. Dios nos dio esta naturaleza. Dios nos dio este impulso natural que queremos hablar de esta forma, hacer estas cosas. ¿Y para qué nos dio esto? Para nuestro libre albedrío, como nosotros sabemos. Y cuando tú te frenas y piensas antes de actuar, dice el Tania, se eleva el honor divino altísimo y de esa elevación de santificar el nombre de Dios que tú haces tu esfuerzo personal en tu vida simple, en tu vida diaria, es increíble. Tú sirves a Dios en tu vida diaria, en tu casa, en tu conversación con otras personas, con amigos. Tú estás todo el tiempo viviendo este servicio divino a Dios. No te tienes que ir a un monte a aislarte de todo el mundo para servir a Dios. No, en tu casa diariamente. Y tú cuando tú frenas esta naturaleza y actúas según la sabiduría, se eleva el honor de Dios, tú santificas el nombre de Dios y esa santificación te llega a ti de vuelta fuerza espiritual tremenda para tu crecimiento espiritual. Cada vez que yo me freno y no me dejo llevar por mi naturaleza, se eleva el nombre de Dios, el honor a Dios, se lo estás dando tú con esto, y tú recibes de eso tremenda fuerza espiritual para seguir adelante. Un regalo inmenso. Entonces, hasta acá, los mandamientos negativos que se pasan a llevar y los mandamientos positivos que se dejan de hacer con esta prohibición. Ahora vamos a empezar el libro. Capítulo primero. Perek Rishon. Aleph. Divrei Gnai Amitim Bekosbe. La primera ley dice así. eh, hablar negativo, aunque es verdadero, verdadero o falso. Dice así. Azul le daber bignutoshel azulat. Está prohibido hablar algo negativo de tu prójimo. Bein ima de barim, anemarim alav, nejonim, ubenem kosbim. Tanto si estos son cosas verdaderas o son cosas falsas. Ima de barim nejonim, en nikraim la shonara. Si estas cosas son verdaderas, se llama la shonara. La shon es lengua, ra es mala. La shonara es hablar mal de otra persona. Veimem divrei sheker bekazab, y si estas cosas son falsas, Areya mesapero tam nikra motzi shem ra vegeto hamur arbeyoter. Y el que habla algo falso, calumnia del otro, se llama motzi shem ra. Saca un nombre malo del otro, cuando no, es todo mentira. En verdad aquí, dicen los sabios, el Rabiner trae esto y dice, el, existió en la humanidad la Shonara. En todos los pueblos, desde antigua Roma, había cuando uno hablaba una calumnia, mentira sobre otro, se le condenaba duro. Pero el entendimiento de la Torah y el conocimiento del alma, el hombre con su inteligencia, con su entendimiento, puede llegar a un cerca, más o menos, de un entendimiento de lo que es bueno o malo. Pero para poder entender lo que te daña tu alma, no te alcanza. Y para eso viene la Torá que nos entrega la verdad profunda. Por ejemplo, todos condenan calumnia, seguro, y pueden darle un castigo muy grande a esta persona que hizo una calumnia contra otro y le produjo daños grandes. Pero cuando tú hablas algo verdadero de otro, aunque no tenga ningún beneficio de eso, hablaste por hablar, pero era verdadero, nadie te va a condenar. Pero la Torá que nos revela profundo
por el conocimiento de quien creó todo esto, que esto daña, aquí viene el, el- la maravilla de la Torah, que tiene un alcance infinito, profundo, de cuáles son las cosas que te dañan y que no te dañan. Y como dijimos antes, y si tú frenas, cuando uno frena y no hace un pecado que estaba por hacer, se cumple la mitzvah, lota turo ajarei levavchem v'ajarei lechem. No irás detrás de tus ojos y de tu corazón para hacer algo malo. Y se cumple esta mitzvah y esto causa santificación del nombre divino. Cada vez que tú te, te frenas, nosotros, todo esto de frenarse y pensar antes de hablar, cuesta, cuesta. Pero cuando tú te entrenas, tú practiques, tú lo haces una vez u otra vez, esto se vuelve más simple hasta que lo vas a lograr. Todos los cambios al principio son difíciles, pero Besrat Hashem, y conociendo que esta es la verdad absoluta y nuestro bien absoluto, entonces vamos a poder tener la fuerza para hacerlo, si Dios quiere. Entonces dice así, Hashum b'meyuchad leadgish כי דברים בגנות הזולת, על אף היותם נכונים, הם נקראים לשון הרע. Hay que explicar y que quede claro que dentro de la prohibición de la Torah también está, como dijimos antes, cuando uno habla algo verdadero del otro, pero negativo. מקובל לחשוב כי לשון הרע מוגדרת כעלילה, דברי שקר וגנות של האדם, וכאשר הדברים אמיתיים הרי הם מותרים, como dijimos antes. La costumbre de la gente piensa que cuando tú hablas una calumnia del otro, eso es la לשון הרע, pero hablar algo verdadero del otro, ¿no? והתשובה השכיחה ביותר, לפי המדבר לשון הרע, כאשר גוערים בו, אבל זה מת. Y en verdad, cuando tú le llamas la atención a una persona, mira, está hablando la Shanará, él te va a decir generalmente, pero esto es verdadero. La mitosh el davar, soy taut gudola. Davka diburim elu, af shememet, nikraim la Shanará. Pero esto es un error. Y aunque las cosas son verdaderas, lo que tú estás contando del otro es la prohibición de la Torah de la Shanará. Seguimos. Dice así. Limud beshinun tmidi. Hay que estudiar y estar recordando este estudio constantemente. Ajat Karim Bishmirat Alashon Midaber Ajat Karim Bishmirat Alashon Midabar Ra. Uno de los principios para cuidar tu forma de hablar y que no vaya a ver la Shonara. Ualimund Bashimuna Atmidish el Dinei la Shonara. Esto se va a conseguir cuando tú estés constantemente estudiando este tema. Shohet Nidrash Lefi Alaha, Laxor Tadir Alilhot Shchita, Ad Sheye Baki Baem, Alpe, Beyu, Hakukim Belibo. Por ejemplo, el Shohet, que tiene muchas leyes, cómo se debe sacrificar un animal, tiene la obligación de estar estudiando constantemente estas leyes, hasta que se las sepa claramente de memoria y queden grabadas en su corazón. בדומה לכך נדרש כל אחד ללמוד תמיד את דיני לשון הרע, עד שידע אותם על בוריים, y así todos nosotros también tenemos la mitzvah, la obligación de estar estudiando estas leyes constantemente hasta que se nos grabe en nuestro corazón. סוד משום שאדם מרבה להשתמש בלשון יותר מאשר הוא משתמש בשאר איברים. Y esto es porque uno de los instrumentos que más ocupamos nosotros es nuestra boca, nuestra lengua. ועל כן חייב הוא בכל עת לדעת מה מותר לו לדבר ומה אסור. Y es por esto nosotros tenemos que tener claro, qué tenemos permitido de hablar y qué no. Muy bien. Bet, segunda alhaja. Tenemos un poco más de tiempo. Shloshim Behad mitzvot. 31 mitzvot. Amedaber lashon hara,
Bet, segunda ley. Shloshim Behad mitzvot, 31 mitzvot, como dijimos. Amedabel lashon hara, over bediburo al isurei Torah rabim. Una persona, ya una prohibición de la Torah, como hemos dicho varias veces, es una cosa gravísima, que tú tienes que estar dispuesto a dar todo tu dinero antes de hacer una prohibición de la Torah. Imagínate, tú tienes departamento, tienes auto, antes de pasar a llevar una prohibición de la Torah, tú deberías estar dispuesto a dar todo tu dinero. De la gravedad que acá nos dice eh, que el que habla la Shonara pasa a llevar muchas prohibiciones de la Torah, no una. Saja Kol Yeshnan 30. En total, como ya vimos en el capítulo anterior, hay 31 mitzvot, 17 mitzvot de no hacer y 14 mitzvot de hacer que las deja de cumplir por hacer la Shonara. Asher Kulan Kshurot, Im Beofen Yashir, Im Beakifim, la Shonara. Y todas estas están apegadas o en forma no directa, pero indirecta a la Shonara, como ya vimos en el capítulo anterior. Trae acá, dice así. Mi aish ahafez haim. ¿Quién es el hombre que busca vida, que quiere vida? Mi aish es un salmo, es un versículo de los salmos. Mi aish ahafez haim. ¿Quién es el hombre que busca, que desea vivir? Hazal Mesaprim, los sabios de bendita memoria cuentan en el Talmud de Abodá Zará, al Rabbi Alexander Sheikhriz Bejutzot. Rabbi Alexander, ellos cuentan, que él empezó a hablar en voz alta en el mercado. Mi Jaim, ¿quién quiere vida? Mi Jaim, ¿quién quiere vida? Le Shema Kriatoy Tasef Amon Rab Bekaruela Ten Lanu Jaim. Y cuando él les decía, ¿quién quiere vivir? ¿Quién quiere vida? Se acercaron mucha gente a él y le dijeron, nosotros queremos, danos vida, danos. Analaem Rabbi Alexander, Betitun y Sefertini. Le respondió Rabbi Alexandri con una cita del libro de los Salmos 34, 13, 14. Mia Isha Hafez Chaim, Oev Yamil Liroto. ¿Quién es el hombre que desea vida y ama días que él ve el bien en ellos? Dice en Teilim, en los Salmos, Netzol leshonjam mirra, usfateja midaber mirra. Frena para tu lengua de hablar el mal y tus labios de hablar prohibiciones, cosas negativas. Así dice en el Salmo. Bemamad Rishon Nirin Divrei Rabbi Alexandri Timuim. A primera vista se ven las palabras de Rabbi Alexandri eh, extrañas. Él decía, ¿quién quiere vida? ¿Quién quiere vida? Después dice, cuida tu lengua. Esuk besorá hadashá, ugilal anashim bepasuk se, shu gam yadua beshagur bepirikol. Ah, dice acá, explica. ¿Cuál es la novedad que dijo? Este versículo es conocido por todos. ¿Qué cosas nuevas nos trajo? ¿Qué cosas nuevas nos dijo? Este versículo la mayoría los conoce. Masmir Sota Hafez Haim. Y el Rab grande que escribió el libro Hafetz Haim, que se basa en este versículo, explica que el gran Rab que escribió el Mishnah Brurah, el Hafetz Haim y muchos libros distintos en el Hafetz Haim, él explica así. Anashim ששמעו לראשונה את רבי אלכסנדר מכריז ומציע חיים חשבו לטומאה. Cuando la gente escuchó primera vez a Rabbi Alexandri, que él está anunciando y está humatzía y ofrece vida, ellos entendieron en forma simple
כי מדובר בתגלית חדשה בכבדי רבי אלכסנדר, סם o תרופה פלא שבכוחם להאריך חיי אדם. Ellos pensaron en forma simple, que Rabbi Alexandri parece que encontró un tipo de poción, de remedio, que alarga la vida a la gente. El Asheloso ahí está Kamanato. Pero ellos no entendieron de verdad la intención de Rabbi Alexandri. Era la en Dafka Sam Ruhani שמסוגל להאריך את חיי אדם בעולם הזה ממש. כשם שהוא מביא לחיי העולם הבא. Y ellos no entendieron que lo que estaba enseñando Rabbi Alexandri es el remedio verdadero para llevarte a una vida, eh, es un remedio espiritual que te puede alargar tus días en este mundo y también llevarte al mundo venidero. Kohash el trufa mitgale al pima shambruja jameno y la fuerza de este remedio, como nos explican los sabios, a mesapel la shona magdila monotav atleva shamay. La persona que habla la shona que otra palabra de la shona otra palabra, se hace una cosa terrible. Hasta el cielo llega todo esto. Este tremendo suma y suma de pecados tremendo. Perush Divreem, Masbira Hafez Haim, y explica al Hafez Haim qué significa esto. Que con milá o milá shel lashon hara y het baberá bifnei atzma. Explica el Hafez Haim que cada palabra y palabra y palabra de lashon hara es un pecado en sí mismo. No hablaste todas estas palabras y era un pecado. Cada palabra que pronunciaste que formó esta lashon hara era un pecado en sí mismo. Si hash lemash en lashon hara, enna raka berajat, una conversación entera de lashon hara no es solo un pecado, era que mis para minin kach mis para verot, sino como el número de palabras que ocupaste, cada una era un pecado en sí mismo. Seure Adam Shemedaber es el milim lashon hara mío. Piensa en una persona que habla 10 palabras de la Shonará por día. Oseb lejovato bemalaja shel shana alfei averot. Él está eh, sumando en un año miles de pecados. Que mis padres me llevan a su noche, como las palabras que ocupó, que sacó de su boca. Bemetziut dejó liot garúa yoter, o puede ser mucho más todavía. Adama ragil lashon hara, en no notzer leshono, yahol la guía le de meod diburim asurim midei yom beyemo. Una persona que se acostumbró a hablar de esta forma. ¿Y por qué se acostumbró? En verdad. Tenemos que saber este secreto realmente. Y tenemos que conocerlo y conocernos a nosotros mismos. Dentro de mí hay un impulso natural que quiere hablar de esta forma. No hay nada que hacer. Y si tú no eres capaz de frenarte, tú vas a hablar tal vez dentro de un día cientos de palabras de este tipo. Veyeduin libre Hazal Chambru, Kola Overa Vera Ejat, con él o categoría Ejat. Y nosotros sabemos lo que dicen los sabios de bendita memoria. Cada persona que hace un pecado tiene, crea un ángel que va a ser un acusador para él después. Estas cosas parecen de niños chicos, pero no es así. Es grave, es verdaderamente, es verdad. Yosemika no es un juego, es algo verdadero y algo muy, muy terrible. Muy, muy terrible. Que el hombre tiene que tomarlo en serio, como nosotros vemos en toda la historia. Por el pecado de la Shonará se destruyó el templo, de hablar mal uno con el otro, del odio gratuito, como ya explicamos. Son cosas que parecen pequeñas. Como dice el Rabbi Israel Salanter, un pecado parece como una estrella, un punto blanco apenas se nota. Pero cuando uno lo mide con un instrumento adecuado, ve que es una cosa inmensa.
Acá también Dios, para poder darnos libre albedrío, nos da la impresión que esto es algo pequeño, pero una cosa grave, grave, grave. יוצא מכך כי אדם שיש עליו כמה אלפי מקטרגים בגין חטאיו עלולים הם להיות מרובים מזכויותיו ולהכריע את הכף לחובתו בדין של מעלה, ויגמר דינו למיתה. Y nosotros somos juzgados cada año por los pecados que tenemos. El balance, pecados contra méritos. Pero esto se suma, se suma, se suma, se suma día a día. Y puede llegar a, Dios no lo quiera, a una cosa grave para nosotros, Dios no lo quiera. לפיכך אין פלא אפוא שהמספר העצום של עבירות הנגרמות על ידי לשון הרע הוא משמעותי לחיי אדם. Y por eso, mire lo que dice aquí, es maravilloso. Y por eso, lo que dijo Rabbi Alexandri, que el que quiere vida, cuide su lengua. ¿Qué tiene que ver con la lengua si yo voy tener vida o no? No, tus palabras se van sumando, se van sumando, se van sumando hasta que esto puede causar una cantidad de pecados tremendo. Que el balance después cuando te juzguen en el día del juicio, Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, el balance va a ser tremendo y te va a costar, Dios no lo quiera, perder tu vida. Y por otro lado, si te cuida, Meida, מי שכובש את יצרו ונמנע מלדבר לשון הרע נוספת לו בשכר זה מצווה בכל פעם. Miren la maravilla que dijo el Rab. Pero una persona que cada vez que quiere decir la Shonara se contiene, una mitzvah. Bejol yo, Yeholu leosib lesjuto, kama bekama mitzvot beyarbus juyotam. Y así cada día, el que se frena para hacer la voluntad divina y no lo vence su Yetzer Hara, su idolatría interna. Escucha algo precioso hoy día. Dios es uno. ¿Qué significa? Que yo tengo que saber que Él es el creador y Él creó la fuerza del bien y el mal. Y la fuerza del mal está acá para que nosotros la dominemos, para que Dios la creó no para ocuparla, sino para dominarla, para que nosotros tomemos sobre nosotros que Dios es uno y no hay otra fuerza en este mundo. Y cuando yo le doy eh, posibilidad a mi Yesterara de expresarse, ya hay dos que me están ordenando. Y yo tengo la mitzvah de creer y saber que Dios es uno. Él es solo el que ordena acá. Todo lo otro que está acá, todo lo otro es creación de Él. Y yo tengo que decir, Dios es uno. Una vez en la noche, una vez en la mañana. En otras palabras, no le doy lugar al Yetzirah. No, los dos primeros mandamientos, Dios, yo creo en Dios y no en idolatría. Hay uno y no otro. Si yo le doy lugar a otro, es como idolatría. Entonces, aunque parece una cosa tan pequeña, pero detrás de esto se esconde que tú ya no hay uno solo acá. Hay otro que está ordenando. Idolatría. En otras palabras, es como hacer idolatría. Y cada vez que tú dominas esto, domina esto, domina esto, otra vez, otra vez, otra vez, mitzvah, mitzvah, mitzvah. Cuando llegue el momento del juicio, todas estas mitzvot se van a poner en la balanza y ellas son las que te van a dar la vida, ¿verdad? Como dijimos al principio. ¿Quién quiere vida? Cuida tu lengua. ¿Qué tiene que ver con esto? Sí, el balance de los pecados. Pues cuando tú te dominas, se convierte en un mitzvah positiva. מאחר שמדובר במספר כה גדול של מצוות, y después diariamente tú podrías haber hablado frase y frase y frase y dejaste todo esto se convierte en mitzvah al final. קל להבין מדוע הימנעות בהתאפקות מלדבר לשון הרע יפה כוחם במיוחד להכריע את הכף לטובה ולזכות בורך ימים. Y así se puede entender bien por qué dijo el Rabbi Alexandri que el que cuida su lengua
tiene larga vida. Besrat Hashem, que tengamos el mérito de poder entender que estas cosas son realmente verdaderas, realmente en nuestra vida. Y Besrat Hashem, que tengamos el regalo de poder tener Besrat Hashem larga vida gracias al cuidado que pongamos y dominemos nuestra naturaleza. Besrat Hashem, que Dios nos ayude. Shalom.